mañana en Cooperativa El Primer Café, en un día que va a ser muy pero muy caluroso. Me refiero a la temperatura en Santiago, no por las noticias, que eso ya lo vamos a comentar porque están con nosotros Ernesto Ottone, director de Cátedra Globalización y Democracia de la Universidad Diego Portales, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de París. ¿Qué tal, Ernesto? Muy bien, gracias, Sergio, tú. Yo aquí desde las 6 de la mañana estamos laburando. Luis Larraín, director ejecutivo de Libertad y Desarrollo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Hola, Sergio, ¿qué tal? Bien, gracias, buenos días. Aquí estamos también con Patricio Zapata, abogado constitucionalista, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas, presidente del Centro Democracia y Comunidad. Buenos días, Sergio. Se les ve más relajado este lunes que el lunes pasado. Están como tensos la semana pasada, ¿no? Estábamos la llegada volviendo de vacaciones. La llegada a las vacaciones. Es traumático levantarse más temprano, ¿eh? Claro. Porque uno cuando está en vacaciones se levanta cuando quiere. Y cuando está trabajando se levanta cuando debe. Oye, quiero contarles algo que según la UNESCO, tener 11 años en Chile no es fácil, ¿eh? Porque son los escolares que más bullying reportan. Esto quiere decir en castellano maltrato, matonaje. ¿Qué está pasando en los patios de las escuelas? ¿Y cómo contribuir en mejorar la convivencia de la sala de clase? Son los temas de la investigación que realiza el Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación de la Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, entramos en materia y seguramente, por lo que veo en vuestros ojos, estimados panelistas, ustedes fueron adictos a la televisión, a la radio el fin de semana, ¿o no? ¿Qué hicieron el sábado a partir de las 10 de la mañana? Confiesen ahora. Yo vi una teleserie. ¿Sí? La teleserie en el Centro de Justicia. Un reality show. Un reality, Luis Larraín. Ya. ¿Y Patricio Zapata? Yo el sábado a la mañana estaba comprando un libro para mi hija. ¿Sí? Sí, fui a comprar un libro al Fondo de Cultura Económica. Ahí en la avenida Bulnes. Exactamente, caminando ahí por el bulevar y le compré un libro a mi hija. Estaba, como tú me preguntas, te digo lo que yo hice. Tenía evidentemente algún porcentaje de atención puesto en la decisión del juez, ¿eh? Pero eso es lo que yo sé. ¿Cumplió las expectativas que cada uno de ustedes tenía el acerto final del juez que determinó 6 cárceles preventivas para 10 de los imputados en el caso Penta? Mira, Ernesto Ottone. Lo que más me pareció importante en el fallo del juez, digamos, en esta etapa, en la etapa de las cautelares, del tipo de prisión preventiva o domicilio, etcétera, lo que me pareció más importante fue el estilo con que el juez procedió. Es decir, me parece importante que él haya hecho un recuento interesante desde el punto de vista jurídico, fundamentando el por qué él tomaba esas decisiones. Y fue un recuento hecho sin un estado de ánimo, sino que con una severidad, pero también con un estilo de unas decisiones tomadas conforme a derecho. Me parece que eso era muy importante que fuera así. O sea, ¿el tono fue neutro? Fue un tono, claro, fue un tono severo, no un tono donde no había una persona, donde había una máquina, ¿no? Pero era un tono que corresponde a un juez. Y por lo tanto me parece que eso generó también que después yo vi en las declaraciones de las partes, tomaron un estilo y una forma en donde se puso la cosa en el plano que tenía que estar, que es un plano de respuesta judicial, de respuesta jurídica, frente a un proceso que ya llevaba varios días, digamos, instalado en la opinión pública con mucha fuerza. Me pareció bien la forma, digamos, en que se dio, y me pareció sólida la justificación que entregó el juez. ¿Qué, Luis Larraín?
A ver, respecto a la actuación del juez, a todo su manera de explicar su resolución, yo estoy de acuerdo con Ernesto. El juez fue, por ahí algunos de los abogados dijeron, bueno, este es el momento del derecho. La verdad es que los que pusimos atención a los argumentos que desarrolló el juez, asistimos a una verdadera clase de derecho. Para los que no somos abogados, que nos interesan estos temas, pero no somos abogados, y ahí aprendimos varias cosas, digamos, y si la población lo miró con atención, se habrá dado cuenta que, en definitiva, lo que el juez dictaminó es que existía plausibilidad para que fueran sometidos a proceso las personas que fueron formalizadas. Dijo también que se acreditaba la existencia de delito y que había plausibilidad de la participación de ellos, y por lo tanto después fue al tema de las cautelares. Ahí en el tema de las cautelares yo tengo algunas dudas, quizás Patricio, que es más letrado, podrá instruirnos al respecto, porque en el fondo los argumentos que se dieron fueron más bien formales, en el sentido, esta cosa de qué es lo que significa que alguien sea un peligro para la sociedad, es una cuestión que a mí no me queda claro respecto a esto, porque se dieron algunos argumentos formales, como que los delitos de los que se les acusa tienen penas que podrían llevar a la privación de libertad, y la otra cosa la reiteración. Ahora, esos son criterios, por lo que yo sé, que son discutibles. De hecho, hoy día viene una carta en el Mercurio, digamos, de un abogado que podríamos llamar, entre comillas, garantista. Es divertido que aquí se invierten los roles respecto a quienes se declaran garantistas o no garantistas. Aquí ese abogado dice, esos son argumentos formalistas que no proceden. Este abogado dice, lo que es verdad, hay que ver si estos señores son o no son un peligro para la sociedad. En ese sentido, mi opinión, y es una opinión obviamente, es que la verdad, para decir las cosas como son, es que esta prisión preventiva actúa como una suerte de castigo anticipado en Chile. O sea, la expectativa estaba claramente acerca de si los dueños, digamos, de Penta iban a ir o no iban a ir a la cárcel. Esta cosa de que si la ley se aplica a todos, digamos, no se aplica a todos. Y esa expectativa el juez, digamos, finalmente satisfizo, yo creo, la de la mayoría, que decía estos señores tienen que ir a la cárcel. Pero si uno se fija, el razonamiento que hay detrás de eso es una cuestión más bien punitiva. Es como decir, estos tipos cometieron estos delitos y por lo tanto tienen que ir a la cárcel. Que no fue lo que dijo el juez. El juez no dijo que cometieron estos delitos. De hecho, en este proceso no se establecen pruebas, digamos. No es lo que tiene que decir. Claro. Sino que simplemente dijo, hay plausibilidad para que estos señores, digamos, sean formalizados. Entonces, yo creo que el sentido que la mayoría de la gente le da no es el que tiene nuestra legislación, que es que estos señores empiecen, por así decir, a cumplir una pena. Y eso a mí me parece discutible desde el punto de vista de cómo tiene que funcionar un sistema penal. Pero eso ya es una cuestión más técnica, que me imagino estará en las apelaciones que las defensas han presentado y que entiendo que el día de mañana tiene que ver la Corte de Apelaciones de Santiago. Eso puede durar, incluso se considera hasta el viernes, por la tramitación, digamos, que significa en 6 casos específicamente. ¿Qué dice a todo esto Patricio Zapata? ¿Cumplió las expectativas la resolución del juez? ¿Qué visión tienes de toda de estos mensajes subliminales que surgen también de este accionar de la justicia, ¿no? Lo primero, yo valoro altamente los grados de publicidad con que funciona el nuevo sistema procesal penal. Eso es un valor que la ciudadanía interesada haya podido observar los argumentos, que haya podido escuchar, formarse un juicio. Eso es positivo, especialmente si se contrasta con otro tipo de procedimientos más oscuros, herméticos. Y me parece que en ese sentido es muy positivo. El riesgo de la publicidad, y es un riesgo que hay que asumir, es que de alguna manera estas actividades pueden salirse de su cauce natural.
yo creo que mucha gente puede haber quedado con la sensación de que lo que se estaba discutiendo el jueves, el viernes y el sábado era la inocencia o la culpabilidad de estas personas. Y en ese sentido yo creo que es útil cada vez que se pueda volver a poner las cosas en su lugar. La formalización es una etapa muy, muy inicial. Es la primera etapa, digámoslo así, formal, como lo dice su nombre. Estrictamente es una garantía para una persona que va a ser investigada. Es una garantía porque en ese momento el fiscal tiene que ir donde un juez, tiene que mostrar qué es lo que tiene, y el juez le dice, mire, usted tiene ahora 4 meses en este caso, a veces son 6 meses para la investigación, y desde el instante de la formalización, la persona que está siendo investigada cuenta con mayores antecedentes, y sus abogados están en mejores condiciones para defenderlo. Entonces, estrictamente, lo que nosotros vimos el jueves, el viernes y el sábado es una etapa que está pensada en beneficio de los derechos y de los intereses de una persona acusada. Vamos ahora al tema de los principios. Yo por lo menos siempre he pensado que la prisión preventiva tiene que ser interpretada en forma restrictiva. Siempre lo he pensado. No es una postura cómoda ni popular. Pensemos, por ejemplo, lo que ha significado los últimos 15 años en Chile esto de la puerta giratoria. Durante los últimos años hay gente que ha hecho carreras políticas sobre la base de denunciar y criticar el que los jueces de garantía no usan la prisión preventiva en el 100% de los casos. Cuando los jueces de garantía piensan que la persona va a seguir colaborando, lo que hacen es dar la libertad. Se da la libertad provisional. Y ahí viene la denuncia de los políticos, básicamente de derecha, no solo de derecha, pero especialmente de derecha, que critican a los jueces por ser blandos, por ser partidarios de la delincuencia. Ahora la cosa tiene otro cariz, ¿no es cierto? Ahora no es un comunero mapuche, no es un estudiante encapuchado, no es un cogotero el que está en la disyuntiva de la prisión preventiva o la libertad provisional, y llama la atención porque ahora se ve en el fondo dónde están los principios, porque aparecen garantistas de última hora, garantistas de cuello y corbata, los llamo yo, que se preocupan de los derechos y el debido proceso cuando la persona que está en cuestión es del ABC1. Pero jamás se han preocupado de las garantías procesales cuando se trata de una persona que pertenece a sectores más populares. Y al revés, obvio, al revés, hay personas que son muy garantistas sumergidos. Exactamente, y que ahora yo creo sienten que tiene sentido la prisión preventiva como una señal. Y yo lo he escuchado en este fin de semana, hay gente que dice, había que dar una señal. Yo quiero decir... se dijo en la sala. Claro, y yo no quiero ponerme en el plano de que yo soy los principios, soy no, pero yo quiero decir, es en esta circunstancia en que se prueban los principios. Yo creo que ninguna señal, ningún fin ulterior, probar que no es tan clasista el sistema procesal o que no es tan clasista Chile, en mi opinión, ninguna señal justifica usar a una persona como un medio. Eso no solamente es cristiano, eso es Kant, eso es humanismo, eso es civilización. La prisión preventiva es el último recurso. Si tú tienes arraigo, por ejemplo, y tú temes que la persona se escape del país, bueno, tú decretas el arraigo. Si tú tienes prisión domiciliaria, arresto domiciliario, y tú quieres que la persona... En fin, hemos hecho algunas cosas en los últimos años para que las personas puedan ser controladas. Tenemos estas tobilleras que se van a estar instalando ahora para evitar que... Entonces, yo por lo menos tengo serias dudas de que esto del peligro para la sociedad, en este caso, haya justificado la prisión preventiva. Va a ser la Corte de Apelaciones mañana la que va a opinar, pero estoy consciente de que aquí estábamos en un momento comunicacional muy, muy fuerte. Y un último comentario. Yo sé lo que algunas personas están pensando. Algunas personas están pensando, el sistema chileno es tan clasista, el sistema chileno está tan marcado por los privilegios, que era importante, para mostrar que hay igualdad en la ley, que estas personas pasaran un rato en gendarmería. Yo quiero decir, es evidente que tenemos un problema de clasismo en Chile, y los sistemas penales en general son muy clasistas. Es cosa de ir a las cárceles y ver que el 99% de la gente pertenece a los sectores de personas pobres. Es evidente que hay clasismo, pero no se arregla, en mi opinión, ese problema de fondo, haciendo cada cierto tiempo un gesto, en mi opinión, efectista, para satisfacer la expectativa, para mandar señales. El combate al clasismo, que es una cuestión muy profunda, se tiene que hacer con los principios.
Ahora, el problema tiene su repercusión sin duda en el plano político, a pesar de que los políticos que aparecen implicados en el caso, que podrían ser citados a declarar, es una etapa que está por venir. Pero en todo caso, por ejemplo, en la UDI hay una repercusión que es bien importante. El fin de semana el senador Víctor Pérez hizo una reflexión en torno a esta materia e incluso habla de que en la UDI debe tener nuevos rostros, hombres y mujeres distintos para dirigir la UDI, y que debería haberse abordado de otra manera. Esta situación ha sido muy crítico de la directiva, ha dicho que el clima que se vive en la UDI es de incertidumbre, de preocupación. Todos constatan que el mundo político, pero especialmente en la UDI, hemos perdido algo que es esencial en la vida política, que es la confianza y la credibilidad de nuestro electorado. Eso obliga a hacer esfuerzos importantes para poder rectificar. Son algunos de los acertos dichos por Víctor Pérez en entrevista a La Tercera el fin de semana. Sí, Sergio. Mira, a mí me parece muy importante dos cosas que aquí se han dicho. Primero, el hecho, fíjate, que pese a todos los riesgos que pueden haber de dar señales sociales o de dar señales frente a esto o lo otro, el hecho de que estos hechos de corrupción, estos hechos ligados a prácticas nocivas, a una relación entre política y dinero que no es la que corresponde, etcétera, a mí me parece muy bien que haya generado alarma pública. O sea, es muy bueno que el país esté muy preocupado de esto. Lo malo sería que el país estuviera anestesiado, que esto pasara como pasan las cosas en otros países, donde esto es una cosa de todos los días y por lo tanto, sí, el mundo político es así, sí, el mundo empresarial es así y no hay nada que hacer. Entonces, esta alarma pública a mí me parece importante. Por eso me parece importante también que esta filmación, este interés por la gente por ver lo que pasaba, y yo creo que tiene razón Luis, que se aprende mucho de derecho en esto también, ¿ah? Para los ciudadanos que no somos expertos en eso. Y me parece que eso es muy importante. Mira, yo miraba en El País hoy día, hay un título en primera página que dice: la corrupción política chilena sale a la luz en el caso Penta. Es duro que hayan estos titulares dando vueltas por el mundo. Y por eso lo que tú señalabas, Sergio, es muy importante. The Guardian publicó la semana pasada un extenso artículo sobre el mismo tema. Está dando vuelta en todos los periódicos del mundo. Entonces, Chile tiene un patrimonio que ha ido generando a través de muchos años, que es muy difícil de construir y que es muy fácil de perder, de extraviar. Entonces me parece muy importante que haya un tipo de reacción moral en este momento. Y esa reacción moral tiene que ser una reacción en la cual participen todos los sectores. Naturalmente el gobierno, naturalmente la oposición, naturalmente otros sectores de la sociedad, el mundo académico, etcétera. Tiene que haber una gran reflexión sobre el Chile que queremos desde el punto de vista de sus estándares éticos. Entonces yo creo que tomar posiciones partisanas, de un lado, alegrarse por la desgracia del otro, etcétera, es una mala visión, es una miopía. Aquí tenemos un gran problema para el país. Y hay que buscar una solución por arriba, no en el sentido de que no opere la justicia tiene que operar libre de todo impedimento. Las instituciones, el Poder Judicial, etcétera, tienen que recibir castigos quienes han cometido delitos. Todo eso tiene que... Esta idea del perdonazo me parece una idea absurda y nociva. Lo que sí tiene que haber es una reflexión moral y una reflexión que nos lleve a un conjunto de toma de decisiones que pongan obstáculos y que impidan que se pueda realizar este tipo de cosas, que son propias también de una parte de la naturaleza humana, no van a ser sacadas por... Tienen que haber reglas muy fuertes. ¿Ah? Ahora, hay otro elemento, se los agrego para la discusión, el pronunciamiento que ha tenido también Andrés Santa Cruz de la Confederación de la Producción y el Comercio,
Si a un empresario lo sancionan por violar la legalidad, debe ser expulsado, dice. Me parece muy importante. Y cualquier arreglo pasa porque no existan consideraciones de ningún tipo. O sea, ahí también hay una mirada desde el mundo empresarial en torno a este capítulo que estamos viviendo. Que es muy importante que no hayan reacciones corporativas de frente a eso, sino por el contrario, en el sentido que yo te decía. Patricio Zapata. Sí, yo solo que decía Ernesto, efectivamente, uno tiene que alegrarse que la sociedad reaccione con mucha fuerza ante estos hechos. Puede ser incómodo, y sin duda lo es para mucha gente, cuando estas cuestiones se traducen en bromas, en críticas, y aquí hay consecuencias políticas, pero habla bien de la sociedad que se produzca esa reacción, que hay una fibra ahí viva y que responde. El punto que yo hacía, sin embargo, es que es súper importante, justamente para que no se manipule o se intente manipular esa reacción sana, hacer todos los esfuerzos posibles por ir comprendiendo los procedimientos en su verdadera dimensión. Lo que nos tiene que interesar como sociedad es que de aquí a 120 días nuestro Ministerio Público haya tenido la capacidad de tener pruebas y antecedentes, que lleve esas pruebas y esos antecedentes ante unos tribunales que funcionan en forma independiente y que esos tribunales dicten sentencia. Que estas personas estén en prisión preventiva 2 días o 3 días o 4 días no puede ser el foco principal, porque si mañana, por ejemplo, la Corte de Apelaciones por alguna razón decide dar las libertades, eso no significa que se acabó la investigación. A eso iba mi... Y que las instituciones no están funcionando. Exactamente, y mañana entonces van a estar todos devastados. No, estamos en la etapa de la... Y lo importante es que el Ministerio Público, que a mi juicio dio una expresión muy, muy robusta de su capacidad a través de la gestión de Sabas en la formalización, tenga la capacidad de ir a juicio con pruebas suficientes. Todos hemos sido testigos en el pasado de cuestiones donde aparentemente las cosas estaban súper claras, donde aparentemente estaba identificado el culpable, pero luego la Fiscalía, el Ministerio Público, no fue capaz de presentar, ¿no es cierto?, el caso contundente, completo y concreto. Y mientras eso no exista en un país como Chile, afortunadamente, la presunción de inocencia es la que prima. Entonces aquí lo interesante es apoyar el trabajo de la Fiscalía, es apoyar a los jueces, y en ese sentido es tan desafortunado que cada cierto tiempo aparezca gente, leí una vez más a Evelyn Matei el fin de semana, diciendo que ella no confiaba absolutamente nada en los fiscales y nada en los jueces. Sí, o sea, ¿cuál es la contribución de ese análisis a lo que tiene que preocuparnos a todos? Que haya justicia en este país. Esa contribución de introducir la sospecha, yo lo encuentro súper lamentable. No, eso precisamente golpea esto, porque si nosotros necesitamos plantearnos la cuestión moral como un elemento muy importante para un patrimonio acumulado, y tú pones en duda las instituciones, la Fiscalía, el Ministerio, los jueces, etcétera, lo que está haciendo es una obra de destrucción. Claro, pero lo que pasa es que hay algunos elementos, hay algunos elementos en todo este proceso que yo creo que justifican que haya cierta suspicacia. Por ejemplo, algunas actuaciones, no del juez, pero sí de la Fiscalía, como tuitear en medio del proceso, digamos, una opinión claramente respecto al caso. El uso de ciertas expresiones que a mí me pareció que se alejan, digamos, de lo que tiene que ser una consideración de derecho, digamos, por parte de los fiscales. Y además, el punto es el siguiente. Patricio nos ha hecho una explicación, yo creo, bastante buena de cómo funciona el sistema, de cuáles son sus fundamentos. Pero vamos a la realidad, vamos a los hechos. La presunción de inocencia debiera incluso sostenerse hasta hoy, ¿no es cierto? Por supuesto. Y eso en la práctica, a mi juicio, no es así. Patricio nos ha dicho, esta etapa del proceso, que es la formalización, opera como una suerte de garantía para los imputados. Ellos aquí tienen... La verdad es que, desde el punto de vista de opinión pública, esto ha operado como una suerte de juicio en la plaza pública, que los ha condenado y la gente está contenta porque la mayoría de la gente está contenta porque fueron a la cárcel. Entonces, en la práctica no está operando como una garantía para los imputados, sino que se está volviendo en su contra, esta etapa del proceso, porque ha acrecentado, por así decirlo, en el país la presunción de que ellos son culpables. Entonces,
es cierto, cuando uno diseña un sistema tiene sus fundamentos, cada etapa tiene, pero después cuando uno lo opera, lo importante es cómo la sociedad va reaccionando a esto. A mí me encantaría, digamos, de que la parte, por así decirlo, que pedagógica que tuvo esto, en cuanto a entender los procedimientos, entender las distintas etapas y todo lo demás, vaya, por así decirlo, mejorando dentro de la ciudadanía chilena, de manera de que realmente el proceso opere como supone que estaba, que estaba supuesto de operar. Sí, porque hasta el momento, por lo menos los resultados, estos resultados garantistas que se suponía que tenía, a mi juicio no se están cumpliendo. Luis, mira, pero es interesante la reflexión tuya, porque yo te puedo decir que en el caso del MOVGATE, el escándalo que hubo, el daño a las personas que fueron implicadas y que no tenían nada que ver, cuando tú miras la sentencia de la jueza final, queda muy poco, queda casi nada. Sin embargo, lo que eso tuvo como impacto político, etcétera, fue tremendo. Pero nadie, nunca se le ocurrió decir que esas instituciones estaban funcionando de manera sesgada. ¿Comprendes tú? Por eso cuando señala lo de Evelyn Matei, Patricio, tiene razón. Es decir, tú puedes tener una opinión en que no te gusta que se tuitee de la sala. A mí tampoco. Que de pronto en la forma de presentación o en las palabras, si son seres humanos los que están ahí, pueden decir cosas muy fuertes. Pero cuidado cuando hablamos de las instituciones. ¿No es cierto? Lo que pasa es que hay un punto que yo creo que la ciudadanía está un poco alerta, que es decir, va a tener todo este sistema, el Ministerio Público, la misma severidad para juzgar casos como el caso Cabal. La ley se aplica a todos los ciudadanos, se aplicará a todos los ciudadanos de verdad. Pero Luis, sí, o sea, estamos en la primera etapa. Después, pero hay cierta actuación. Lo que yo te digo, Luis, ¿te cabe alguna duda que esta fiscalía, que este Ministerio Público no va a actuar también muy fuerte si aparecen cosas de tipo plausibles de delito? En el caso Cabal, yo no tengo ninguna duda que van a actuar con mucha fuerza. Hay en otros casos de financiamiento dudoso a la política, por así decirlo, en que la investigación se ha constreñido, digamos, a un mes. Y sin embargo, a pesar que yo entiendo que la Fiscalía pidió que eso se extendiera por un periodo mayor, en definitiva el Servicio de Impuestos Internos, que es quien tiene que poner, digamos, las demandas, digamos, desestimó eso y solamente lo circunscribió a un mes. Yo vi, dentro de esta cosa positiva que tiene la exposición pública, yo vi al representante, al subdirector jurídico para ese Impuestos Internos, frente a las cámaras, medio complicado en responder esa pregunta, digamos, de por qué se había restringido solamente a un mes, digamos, y no al resto. Entonces, la justicia es justa, es la pregunta que nos planteamos para los próximos minutos con los señores Ernesto Otones, Luis Larraín, Patricio Zapata, y le contamos que en Acer piensan que las cosas no solo se dicen, se hacen. Haz que la música se escuche en tu tablet, Acer W1 con Windows 8 y que incluye 1 tera de almacenamiento gratis en OneDrive. Acer, auspiciador oficial de Lollapalooza. Hay una observación acá a través de esto de Twitter. Dice, ¿está imputado Patricio Zapata que se cubre o tapa la cara? En delante cuando estaba hablando, que estaba con la mano acá. Entonces aquí hay un señor que se hace llamar Eduardo8516, porque te están viendo a través del streaming de cooperativa.cl. Saluda a la audiencia, Eduardo. Volvemos en un instante. 8516. Sí, le mando un saludo. Volvemos en un instante en este Santiago que espera 33 grados para él. Gestión de empresas, consultoría y coaching, finanzas globales, archivística. Son algunas de las áreas en que la Universidad Alberto Hurtado imparte sus programas de posgrado y educación continua. Facultad de Economía y Negocios. Universidad Alberto Hurtado. El verdadero nombre de Jack White es John Anthony Gillis. El apellido White lo adoptó cuando se casó con Meg White, con quien formó The White Stripes. ¿Y esto cómo lo sé?
Porque estoy navegando en mi nueva tablet Acer W1 con Windows 8 mientras escucho mis grupos favoritos de Lollapalooza. En Acer pensamos que las cosas no solo se dicen, se hacen. Haz que la música se escuche en tu tablet Acer W1 con Windows 8 y que incluye 1 TB de almacenamiento gratis en OneDrive. Acer Windows 8, trabaja mejor y diviértete más. Acer, auspiciador oficial de Lollapalooza. Dirección educacional, pedagogía y didáctica, políticas educativas. Son algunas de las áreas en que la Universidad Alberto Hurtado imparte sus programas de posgrado y educación continua. Facultad de Educación, Universidad Alberto Hurtado. Películas de acción, de terror, dramas, comedias, documentales, deportes, western, románticas. ¿Cuándo es tiempo de disfrutar el doble de canales HD? Vívelo hoy. Desde marzo con BTR tienes el doble de canales HD para siempre. Único con 46 canales HD. Además, aprovecha y contrata un triple pack Vive Más por solo 39,990 pesos por 6 meses. Infórmate más en btr.com. BTR, vívelo hoy. Te conviene Santa Isabel. Me conviene porque mis 60 acá cuentan. Si tienes más de 60 primaveras, no te pierdas los martes sesenteros con un 8% de descuento en el total de tu compra. Santa Isabel te conviene día a día. Llegó el momento, queda muy poco para que la alegría y la motivación inunden cada esquina de Santiago y para que tú seas el motor que impulse a 28.000 runners hasta llegar a la meta. Este 12 de abril sal a la calle y apoya a los runners que participarán en el Entel Maratón de Santiago. Conoce los circuitos en maratondesantiago.com. Entel Maratón de Santiago. ¡Vamos todos! Auspician Entel, Adidas, Gatorade, Salcobran, BCI Vida, Carosi, TVN, Mitsubishi, Red Salud UC, Diario La Tercera, Radio Cooperativa. Proyecto financiado con donaciones acogidas a los beneficios tributarios de la Ley del Deporte. La Libertadores se vive al aire libre. Este martes, a partir de las 7 de la tarde, turno tricolor. El tercer representante nacional viaja a Uruguay al rescate de puntos. Montevideo Wanderers frente a Palestino. En directo, Copa Libertadores. Este martes, 7 de la tarde, al aire libre. Cooperativa, radio oficial de Entel Maratón de Santiago. Teatro Caupolicán presenta María Rita en Chile. Por primera vez la hija de Elis Regina, múltiple ganadora de premios Grammy. La voz femenina de bossa nova más importante del momento. María Rita, sábado 21 de marzo, 21 horas. Entradas, Ticketek, Falabella, Cines Hoyt y sin cargo por servicio en tienda K Música, Galería Interprovidencia Local 99 y Teatro Caupolicán. María Rita en Chile, 21 de marzo, 21 horas. Mejor que encontrar plata en una chaqueta que tenías guardada. Mejor que ir a almorzar y que pague el jefe. Mejor que cualquier cosa es pedir un crédito y no pagar 6 cuotas, porque son gratis. Nuevo crédito sabático de Scotiabank. El nuevo crédito de consumo que sortea 30 premios de 6 meses de cuota gratis. Pide tu crédito hasta en 72 meses plazo. Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr. Más información en scotiabank.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos de su banco en www.sbif.cl. A los 9 meses tuviste la posibilidad de nacer. A los 3 años de tararear tu primera canción. A los 10 de descubrir tu banda favorita. A los 15 de subirte a un escenario. Y hoy tienes la posibilidad de vivir Lollapalooza como nunca antes. BTR te invita a vivir un Lollapalooza inolvidable. Por primera vez en Chile, vive Lollapalooza en tu televisión. Este 14 y 15 de marzo, solo para clientes BTR en el canal 698 y 699 y también en HD. Eres BTR, eres Lollapalooza. BTR, vívelo hoy. 18 grados. 18 grados en Santiago. Cámara Chilena de la Construcción. Por un país mejor. Hola, soy Felipe, doctor. Y yo construyo calidad de vida para mis pacientes. Mi nombre es Daniela, soy discapacitada. Y yo construyo igualdad de oportunidades. Soy Manuel, ingeniero civil. Y construyo puentes que acercan y unen a miles de personas. Porque construir Chile es obra de todos. Los constructores estamos trabajando por el desarrollo de un país mejor. Sigamos avanzando juntos. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa.
24 minutos para las 10. 24 minutos para las 10. Seguimos ejercitando la buena costumbre de opinar. El primer café continúa. Una nueva mañana en Cooperativa. Haz que la música se escuche en tu nueva tablet Acer W1 con Windows 8 y que incluye 1 TB de almacenamiento gratis en OneDrive. Acer Windows 8, trabaja mejor y diviértete más. Acer, auspiciador oficial de Lollapalooza. Estamos aquí en el primer café, una nueva mañana en Cooperativa, con los señores Ernesto Tone, Luis Larraín, Patricio Zapata. Para la discusión, el debate o la opinión, les cuento que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras dice que los imputados por el caso Penta están imposibilitados de ejercer cargos en el banco del grupo. Además dice que hay dudas sobre la reputación del banco con esta situación, o sea, de la fama, del prestigio y todo eso. Patricio Zapata, como buen estudiante, a pesar de que los universitarios hoy día entran a clase, pero él está aquí, claro que no en calidad de alumno, de profesor, levanta la mano y pide la palabra. Claro. A ver, volviendo a una cosa que conversábamos antes del si es justa o no la justicia, en algunos casos tiene la pregunta. Media tuerta y todo eso se insinúa acá. Mira, hablábamos recién que lo sano que resulta que una comunidad reaccione con fuerza ante lo que percibe como algo injusto. Eso es una señal de vitalidad de una sociedad. Eso pone las cosas inmediatamente en favor de la acción persecutoria del Estado. Uno tiene que tener claro que cada vez que se esté investigando un delito, la opinión pública va a estar esperando y expectante que se identifique a los responsables y se les castigue. Y en ese sentido, desde el punto de vista comunicacional, siempre va a ocurrir que los dados van a estar cargados en favor de esa aspiración. Y por lo tanto, las personas que son sospechosas, las personas que están siendo acusadas, reman contra la corriente. Eso es así. En una sociedad civilizada, uno le ofrece a esas personas, que hoy día puede ser el señor A, mañana la señora B y pasado mañana la señora Z, le ofrece ciertos resguardos o ciertas garantías. Esos resguardos o garantías no hacen maravillas, porque Luis planteaba el tema de cómo a veces se hacen comunicacionalmente juicios y se hacen veredictos comunicacionales. En una sociedad abierta, donde hay libertad de prensa, donde tú no pauteas a los medios, efectivamente es posible que esta sensación ciudadana lleve a que tú, de alguna manera, anticipes decisiones. Ningún sistema procesal puede ir contra esa tremenda fuerza o cierto fenómeno social. Pero lo que sí puedes hacer es escoger un sistema procesal que te dé más garantías que otros. Bajo el antiguo sistema, las personas acusadas podían ser detenidas y podían estar presas durante meses, y dependía básicamente de la decisión de un juez del crimen. La decisión que se tomó el sábado está supeditada a lo que decía ahora la Corte de Apelaciones, y todos podemos ver los argumentos, podemos ver las razones. Las personas de Penta pudieron dar a través de sus abogados sus argumentos y pudimos escucharlos. Otra cosa es que la gente no los haya compartido, pero entonces, y yo lo que quiero decir es, ningún sistema procesal penal es perfecto, y no me cabe duda que el que tenemos hoy día en Chile podría ser perfeccionado. Pero su transparencia, su carácter público, el haber separado los planos entre fiscales y jueces, el establecer jueces de garantía, es una manera de contrarrestar lo que naturalmente ocurre cuando tú tienes hechos que son repudiados por la ciudadanía, y la ciudadanía exige y quiere sanciones, y tienes toda una presión. Bienvenida esa presión, repito. Pero esa presión efectivamente te obliga, si tú eres un humanista, si tú eres una persona que tiene convicciones garantistas, a buscar un sistema que le dé alguna chance de defenderse a las personas. Y yo creo que este sistema ofrece posibilidades para defenderse. Y lo peor que podemos hacer, repito, es destruir su legitimidad introduciendo la sospecha. Porque los mismos fiscales que están persiguiendo la responsabilidad de Penta decretaron, ¿no es cierto?, incautar los computadores del domicilio particular de la familia Dávalos, Compañón, y los mismos fiscales van a hacer el día de mañana averiguaciones que afecten a políticos. No, me refiero a la misma institución. La misma institución el día de mañana puede irse contra un político de centro izquierda o un político de centro derecha. Entonces,
no minemos ese capital. Esto lo está viendo la Fiscalía de Rancagua, por eso. Exactamente. Es la Fiscalía. Es la institución. Es la Fiscalía. Y entonces mañana eso puede tener otro color y no vamos a decir, miren, la Fiscalía quiere derribar al gobierno, o quiere atacar a la nueva mayoría. No, dejemos a las instituciones que funcionen. Si ese es un patrimonio que tenemos en Chile, que no está en todas partes, digámoslo. No está en todos los países. Eso es lo que tú dices en estos dones. Marcos Contreras desde Francia dice: vivo hace muchos años en París y en el café me molestaron diciendo que Chile ya se está pareciendo a Argentina o Brasil. Y también hay otra opinión, tengo mucha bronca. Perdón, le podrían haber dicho o a Francia. Sí, también. Sí, los escándalos políticos. Este es un daño enorme a Chile, casos Cabal, farmacias, Penta, para los que vivimos fuera es un desastre. Y Álvaro dice: a los lanzas los patean en la calle y a Adela no, ¿hay que mandarlo a tomar tecito a la casa? Se pregunta Álvaro B. Corta. Es una pregunta, fíjate que esa pregunta resume lo que estamos. No hay que pegarle. ¿Qué quiere? ¿Pegarle en la calle? No, es muy malo que a nadie se le pegue en la calle. Si eso es barbarie, eso no es justicia. Entonces, la pregunta esa es una pregunta... Yo por lo menos, déjame, perdón, que no, a todos estos amigos que están tuiteando les quiero decir una sola cosa. Patricio Zapata. Cada vez, en los últimos, yo estoy en este panel hace 6, 7 años, cada vez que hemos discutido en este panel el tema de las garantías procesales, y la persona que estaba siendo objeto de sospecha, repito, era un joven estudiante a quien se le acusaba de haber puesto una bomba, o era un comunero mapuche, o era una persona que había entrado en una casa y había robado. Cada vez que se discutió ese tema, yo he sido de la misma línea. Las personas se presumen inocentes hasta que se prueben lo contrario. No pueden haber golpes en las comisarías, no pueden haber prisiones para dar señales, para mandar una especie de mensaje. Eso nunca lo he defendido y nunca lo voy a defender. Y claro, a veces uno aparece defendiendo los derechos de un personaje muy impopular. Pero bueno, esa es la idea de tener convicciones morales, de tener principios. Y esa es la idea de creer en la democracia, en la separación de los poderes, todo esto. Si no, es puro oportunismo. Yo he oído políticos de derecha, me acuerdo una vez a Salaquet, hablar del garantismo como de una mala palabra. Porque aquí se ha hablado de las garantías y se aplica el término garantismo como algo de mala palabra, que no protege a la sociedad, que es una falta a los deberes de la autoridad. Entonces, apreciemos las garantías para todos. Luis Larraín, se quedó pensativo, Luis. Sí. No, respecto a lo que decía Patricio, yo hay un caso de los que hemos tratado anteriormente, en el cual siempre manifesté mis dudas respecto a esta posición, digamos, de las garantías, que fue en el caso Bomba, digamos, que en el caso Bomba nosotros tuvimos, no sé, partimos con 20 atentados con bomba en Santiago, después eso incluso se fue ampliando, tuvimos acusados, digamos, pero finalmente no hubo culpable y tampoco hubo prisiones preventivas. Y ahí es donde viene un poco el concepto de qué es lo que es un peligro para la sociedad, porque en ese caso en particular, algunos de estos eventuales o posibles autores que fueron dejados en libertad, a continuación, 2 de ellos viajaron a España, y en España pusieron una bomba en Zaragoza, al interior de una iglesia, y fueron capturados por la justicia española y están todavía presos, digamos. Ahora, es difícil aquí sacarse las cercanías políticas y todo lo demás, pero objetivamente son los controladores del grupo Penta más un peligro para la sociedad que lo que son personas que están acusados de poner bombas. Bueno, ahí es donde se pone a prueba cuál es el concepto de peligro para la sociedad que estamos usando, ¿no? Entonces ahí es donde yo repito que en el caso de Penta, el concepto de peligro para la sociedad es dudoso, y más bien ante lo que estamos es ante una suerte de pena anticipada. Asegurémonos de que estos señores por lo menos lo pasen mal y que pasen por la cárcel, dado que al final no sabemos cómo va a resultar todo este proceso. Entonces eso yo creo que es el sentimiento que ha primado para decir, digamos, y de alguna manera
Yo conversé con muchos abogados antes del juicio, a preguntarle realmente cuál es tu pronóstico, qué es lo que va a pasar. Y algunos de ellos, tú conoces algunos de ellos me dicen, mira, yo creo que en estricto rigor no debiera dar la prisión preventiva. Pero, ¿a ninguno? ¿Ah? ¿A ninguno? No, a ninguno. Pero no creo que ello suceda porque la presión social que hay en este minuto es tan grande que probablemente sí va a dictar prisiones preventivas en los casos más emblemáticos. Entonces, ahí está este concepto de qué es lo que es un peligro para la sociedad. Yo creo que realmente en este caso se confunde lo que es un peligro para la sociedad con una suerte de cumplimiento anticipado de alguna pena para que no haya esta impunidad, que es una demanda que está instalada en la sociedad, a partir de lo que mucha gente considera, digamos, y que en muchas ocasiones es cierto, de que distintos individuos, dependiendo de su posición, etcétera, tienen distintos tratamientos por parte de la justicia y no solamente la justicia. Luis, Ernesto O'Donnell, a lo que señalaba Patricio, y nos referimos mucho a Patricio porque es nuestro faro aquí en materia jurídica, es que hay varias interpretaciones de lo que es el peligro para la sociedad. Y Patricio dice, lo que a mí me parece bien, dice, yo tengo una visión restrictiva de ese concepto, ¿no es cierto? Hay otras doctrinas que tienen una visión más amplia de respuesta frente a la alarma social. Pero yo te digo, es bueno tener la misma opinión, porque yo nunca oí a la derecha, cuando se produjo el Mobgate, que era una cosa realmente muy pequeña al lado de todo esto, cuando se produjo el Mobgate y se generó y metían gente a prisión preventiva, jamás oí a la derecha decir, por Dios, no se están respetando, se está condenando a la gente antes de tiempo. Por el contrario, estaban encantados de la vida y muy felices con eso. Sí, pero dentro del ámbito más académico, sí hay varios abogados que son de derecha, digamos, y que sí son personas que defienden a ultranza, digamos, la posición de las garantías para el imputado. Bueno, entre ellos, por ejemplo, uno de los pocos abogados de imputados que tuvo algún éxito, digamos, en su defensa, que fue Bofill, digamos. Bueno. Que por lo menos logró, digamos, que no fuera prisión preventiva para sus tres defendidos. Claro, entonces yo lo que te digo es que tengamos un juicio común, digamos, y no un juicio que sea completamente cortado por la posición partisana, en términos de valorar lo que es en un sistema jurídico, un sistema de garantía que se aplique con mucha prudencia y con mucha restricción, en ese sentido. ¿Qué podemos entender entonces peligro para la sociedad? ¿Cuál es la circunstancia desde el punto de vista jurídico? Le preguntamos a Patricio Zapata. Hay distintas posiciones ahí. A ver, esto está definido a nivel de la Constitución política. La idea es que se puede poner a una persona en prisión antes de la condena cuando ello resulta estrictamente necesario. Uno, para el éxito de la investigación. O sea, yo necesito tener éxito en la investigación y para eso es importante que la persona sospechosa esté privada de libertad. Primera causal. Segunda causal, para la seguridad del ofendido. Yo no quiero que la persona vuelva a salir y vaya a agredir, vaya a causar de nuevo mal a la persona que fue víctima. Y tres, cuando la persona es un peligro para la sociedad y yo necesito entonces tenerla entre rejas. Esas son las tres causales. Y la Constitución, que habla de derechos fundamentales, establece que debe decretarse la prisión cuando sea estrictamente necesario. Efectivamente hay un margen opinable, hay un margen. Lo que no debiera ocurrir nunca es que nosotros pensáramos que esta prisión preventiva es una especie de aperitivo o anticipo de la condena que yo sé que debe venir y que yo sé que va a venir. O usar la prisión preventiva como una manera de aplacar la rabia o la ira legítima de una ciudadanía que está absolutamente molesta e indignada. No debo usar la prisión preventiva para esos fines,
porque la prisión preventiva tiene otro propósito si es que nos creemos la presunción de inocencia en serio. Si no nos creemos la presunción de inocencia, si lo que vamos a hacer es juicio en la plaza, efectivamente podemos usar la prisión preventiva para anticipar la pena, para mandar señales, para hacer mensajes. Yo creo por lo menos que lo más sano en el mediano y en el largo plazo para cualquier sociedad es jugársela por la presunción de inocencia, y si a veces eso significa que es Paul Schaeffer el que se puede beneficiar de la presunción de inocencia, bueno. Ahora el juez Escobar recogió una serie de acertos de la Fiscalía, entre otras el peligro para la sociedad, pero además, por ejemplo, aventuró con respecto a los años de cárcel que podrían recibir algunos de los imputados en esta causa. En eso fue bastante claro el magistrado. Entonces, a partir de esta construcción que hacen los fiscales, de la manera como enfrenta la situación la defensa, y finalmente el pronunciamiento del juez, muchos se están preguntando a esta hora seguramente, bueno, ¿y qué va a pasar en la Corte de Apelaciones? La Corte de Apelaciones podría mantener la precautoria, o a lo mejor le da un vuelco a esta situación y deja a uno o dos, a ninguno sin medidas precautorias. Pero claro, lo importante en eso Luis Larraín, es lo que se dijo antes, en el sentido que ninguna de esas actuaciones constituye una opinión sobre la cuestión de fondo que se está tratando, ¿no? Claro. O sea, si... La presunción de inocencia. Claro, no, o sea, lo que te digo es lo siguiente: si la Corte de Apelaciones decide que alguno de los imputados no debe seguir con la prisión preventiva, le cambia, por ejemplo, por arraigo. Claro, no quiere decir que ese señor sea inocente, ¿eh? Simplemente quiere decir, digamos, de que está aplicando un criterio distinto de acuerdo a las diferencias que aquí hemos visto. Y por el contrario, digamos, tampoco si mantiene en todos sus puntos la resolución del juez de garantía, tampoco significa que los esté condenando. Está simplemente avalando lo que hizo el juez, en el sentido que en esta etapa del proceso, en la formalización, corresponde esa prisión preventiva. Ahora, si vemos históricamente cómo es esto, la experiencia que yo he visto en otros casos, vuelvo al caso del Mobgate, era con la Corte de Apelaciones normalmente ratificaba la decisión del juez. Yo quiero, como nos quedan pocos minutos, plantearle a ustedes que aparte de esta situación que nos ocupa hoy día, pero que impacta, digamos, al mundo político y en el caso Cabal impacta al gobierno, a la nueva mayoría, si el gobierno de la presidenta Bachelet va a poder seguir adelante con las medidas que prometió al país en su programa, si esto no va a significar que los tropezones, la negociación, va a ralentizar las iniciativas, se va a crear una especie de torbellino que al final va a diluir muchas de los propósitos que se han planteado, o piensan ustedes que una cosa no tiene mucho que ver con la otra. Mira, un minuto para cada uno para que se... Mira, yo tengo una opinión muy clara frente a eso. Yo creo que el proceso del gobierno va a seguir y tiene que seguir, y naturalmente, además con un escenario económico que parece que este año va a ser mejor. Entonces, yo creo que no hay ninguna razón para que el país no siga con un proceso de reforma, que tiene que ser un proceso, como lo hemos dicho siempre, que sea lo más consultado posible, que recoja el conjunto de las opiniones y que después procedan los procedimientos normales de un país que actúa con normalidad. Pero sí creo que en la base del buen funcionamiento de Chile, en la base de su no polarización, en la base de poder realizar reformas en democracia, está una pertenencia, un nosotros muy importante. Y eso está dado también por un Estado creíble, por un Estado de Derecho creíble, por una democracia donde los ciudadanos tengan credibilidad en la democracia. Y yo creo que eso, naturalmente, estos hechos, este tipo de hechos, lo altera. Yo creo que es necesario, junto a las tareas de gobierno, pero sobre todo ahora ponerlo muy en el centro, un gran debate sobre la cuestión moral. Estoy convencido de que es necesario realizar eso y seguir adelante con el proceso democrático. Pero hacer una cuestión moral, tú no puedes hacer, después de sucedidos hechos que han tenido tanta centralidad, tú no puedes hacer business as usual. Tú tienes que tener un momento en que la sociedad reflexione, y que después proceda los procedimientos normales de un país que actúa con normalidad. Pero sí creo
y en que se ofrezcan un conjunto de medidas que acerquen la política de la ciudadanía. Luis Larraín. Yo diría dos cosas. La primera es que es bien difícil pronosticar hoy día cuál va a ser el ritmo de reformas en lo que queda del gobierno. Hay algunas condiciones que son objetivas. Uno, tenemos una derecha, y en particular la UDI, que está debilitada. Tenemos también un liderazgo presidencial que está debilitado. Eso no lo digo yo, ni una opinión mía, sino que lo dicen todos los analistas, digamos. Y por lo tanto, eso le confiere elementos nuevos que no sabemos cómo se van a conjugar para ver si en definitiva el gobierno va a seguir con este tranco tan duro y decidido que mostró a fines del año pasado y en enero, digamos, para efectos de aprobar algunas de las reformas haciendo uso de sus mayorías, o si por el contrario va a tratar de contemporizar un poco más. Ahora, independiente de eso, que tiene que ver con las reformas que se están planteando, ampliadas, claro, que se está planteando al país, yo coincido en que tiene que seguir una discusión, una discusión ética por una parte respecto a las conductas que son aceptables o que no son aceptables. Y ahí un paréntesis bien chiquitito. Aquí hay cuestiones que tienen que ver con delitos y otras que no tienen que ver con delitos, que tienen que ver con estándares de la sociedad. Así es. Y los estándares de la sociedad cambian con el tiempo. Y me parece que de repente nosotros tenemos que tener una discusión acerca de esos estándares. Y sin un afán persecutorio, sin decir, bueno, y este señor, y empezar a señalar con el dedo, y usted, fíjate que en tal caso, el año tanto, cuando estaba, no sé, en Cencosud, o usted, otro que estaba en el Banco del Estado, fíjese que usted reprogramó y todo lo demás, porque a lo mejor ese estándar que estamos estableciendo hoy día no era un estándar hace 10 años atrás, y por lo tanto uno no le puede exigir a las personas que cumplan un estándar cuando ese estándar no está presente. Y Patricio. por último, no solamente hay que tener esa discusión ética, sino que también hay que tener una discusión sobre normas que, eso se tiene que traducir que no han funcionado bien en todo este proceso y que por lo tanto es preciso reformar. Y en ese proceso, a mi juicio, tiene que ser lo más amplio posible el grupo de gente que está estudiando esto, y eso no tiene nada que ver con un perdonazo, porque es lo de perdonazo tiene que ver con los procesos judiciales, o sea, no tiene nada que ver con la revisión de normas, que serían las normas que en definitiva en adelante harían que esto funcionara mejor. Patricio Zapata. Ya, yo no quisiera que todas las explicaciones que hemos estado dando hoy día sobre los derechos que tiene una persona antes de ser condenada pudieran sacarnos de los ojos, de la vista, que aquí hay una cuestión muy fuerte. Lo que está pasando tiene que ver con una bienvenida transición de un país cuyos niveles de tolerancia con la impunidad en general han ido bajando. O sea, si hay algo que ha pasado profundo en nuestro país en los últimos 10 o 15 años, es que cosas que se aceptaban como una fatalidad, como cosas que no tenían remedio, un cierto cinismo respecto a que había una justicia para los débiles y una justicia para los poderosos, eso colapsó. De hecho, la fuerza política que ha tenido la presidenta Bachelet tiene que ver justamente porque ella sintonizó con esa preocupación por la igualdad. Entonces, aquí hay que saber leer la profundidad de la transformación que estamos viviendo. Cosas que antes pasaban, ya no se aceptan. Por eso yo a los amigos que dicen que Chile ahora sería más corrupto, yo les diría, no, yo creo que lo que está ocurriendo es que un país que siempre tuvo un orden muy estéticamente, digámoslo, disciplinado, donde las cosas cada una estaban en su lugar, ya se sacude de esa estructura colonial, podríamos decir, donde ya no hay unos intocables, donde hay una aspiración de igualdad en todos los terrenos del consumidor, del trabajador, de la mujer, del mapuche. Entonces, eso efectivamente genera ese tipo de conflicto y tensiones, pero no es que seamos más corruptos. Yo quiero decir, yo creo que ahora están saliendo a la luz cuestiones, se están enfrentando esas cuestiones, y eso es una buena señal. No es incoherente tener claro eso, apoyar ese proceso con, en todo momento, defender los principios de
los derechos humanos. Señores, Patricio Zapata, Luis Larraín, Ernesto Tones, gracias por estar aquí, por abrir la semana en una nueva mañana en Cooperativa. El primer café será hasta la vista. Gracias, Sergio.